¿Todavía no lo sabes? La escuché susurrar a través de la rendija de la puerta de su dormitorio. No, María, mi papá todavía no tiene ni idea. El novio de mamá incluso me recoge de la escuela a veces. Mis pies se congelaron en la alfombra del pasillo. No debería haber estado en casa. Tenía una reunión esa tarde. Bueno, eso es lo que pensaban, pero mis entrañas me habían estado gritando durante semanas. Esa sensación de malestar que tienes cuando sabes que algo anda mal. Cuando sus labios dicen una cosa pero sus ojos gritan otra. Cuando tu hija te abraza y se siente como una despedida. Me incliné más cerca, mis nudillos abiertos contra el marco de la puerta. Sí, ella se rió. Están planeando mudarse a Florida una vez que papá pague mi universidad. Mi mundo se quedó en silencio. Mi propia hija, mi carne y sangre, lo sabía, lo apoyaba. Había trabajado en 2 trabajos, me salté los fines de semana, convertí mis 30 en cenizas solo para que ella entrara en esa escuela de artes liberales demasiado cara, y así es como me lo agradecieron. No llamé, no hice ningún ruido. Simplemente me di la vuelta, caminé a mi oficina, cerré la puerta y miré la foto familiar en mi escritorio. Fue tomada hace 3 años en Disney. Emily había usado ese vestido rojo de lunares que, según ella, la hacía sentir de 20 años otra vez. Madison, mi hija, estaba parada entre nosotros, radiante con esos aparatos por los que desembolsé $10,000. Abrí mi cajón y saqué la carpeta. Papeles de divorcio firmados, notariados, listos. Los había empezado hace 2 semanas después de que encontré el recibo de un hotel de 5 estrellas en el centro de Chicago reservado a nombre de Rick Dalton. 2 noches, Sweet King, pétalos de rosa y champán incluidos. Emily me dijo que estaba en un retiro de yoga con las chicas. Claro. Había ignorado las señales, las noches largas, el repentino interés en pilates, las risitas constantes en su teléfono, la cara apartada de mí. Incluso me tragué mi orgullo el día que llegó a casa con un chupetón en el cuello y lo llamó un moretón de masaje. Un moretón de masaje. Pero esto era diferente. Mi hija, ella no era solo una espectadora, estaba involucrada. Miré la computadora portátil abierta en mi escritorio e inicié sesión en el portal de matrícula de Madison. 2 clics después, presioné cancelar pago. Luego abrí la segunda carpeta, transferencia de activos. Moví cada centavo líquido de nuestras cuentas conjuntas a un fideicomiso privado que mi abogado había establecido el mes pasado. Ella no tenía ni idea. Emily pensó que yo era solo un esposo tonto y envejecido, todavía enamorado de su historia de novios de la escuela secundaria, todavía lo suficientemente desesperado como para creer cada mentira que salía de sus labios pintados. Ella no sabía que me había despertado esa noche. No dormí. Ella llegó a casa pasada la medianoche, con el cabello despeinado, perfume fuerte, tacones en la mano. El club de lectura se alargó, murmuró, sin siquiera mirarme mientras subía de puntillas las escaleras como una maldita adolescente entrando a escondidas del baile de graduación. La vi irse y no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, solo claridad. Empaqué mi maleta a las 3 de la madrugada. Una maleta, sin nota, sin despedida. Dejé los papeles en la mesa de la cocina justo debajo de una nota adhesiva que decía, jugaste tu juego, ahora yo juego el mío. Buena suerte en Florida. A la mañana siguiente, desaparecí. Ni rastro, ni llamadas, ni mensajes de texto, ni siquiera mi sombra. Corté cada tarjeta a la que ella tenía acceso, cerré la casa y llamé al banco para congelar la línea de crédito hipotecario. Ella la había estado usando para renovar su baño. Renovación del ego, más bien. Al mediodía me había ido y se sentía liberador. Alquilé una cabaña en 2 pueblos más allá con un nombre falso, comí una hamburguesa fría mientras veía la lluvia golpear el vidrio como si me estuviera aplaudiendo. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas. Emily, 14 perdidas. Madison, 7. Luego Rick. Sí, Rick Dalton, el hombre misterioso. Ni siquiera se molestó en guardarlo con un nombre diferente, solo Rick. Estaban todos en pánico. ¿Bien? Se merecía cada segundo. Las mentiras, el escabullirse, la traición. Ella lo construyó todo como un castillo de naipes encima de mi amor, y ahora el viento soplaba fuerte, y yo era el viento.
¿Qué clase de mujer engaña y usa a su hija para ocultarlo? ¿Y qué clase de hija cambia la lealtad por atardeceres en Florida? La mía, aparentemente. Siempre pensé que perdería la cabeza si alguna vez me engañaba. Pensé que gritaría, rompería cosas, golpearía paredes. Pero no, fue más frío que eso, más silencioso. Fue el silencio de un hombre que ha terminado de ser engañado. Y esto era solo el comienzo. No revisé mi teléfono durante 2 días. Ni una sola vez. La cabaña que alquilé estaba lo suficientemente adentro en el bosque como para que los únicos vecinos fueran pinos y silencio. Sin señal, sin wifi, solo el zumbido constante de mis propios pensamientos, y eso era más fuerte que cualquier correo de voz que ella pudiera haber dejado. El día 3, conduje hasta el pueblo, una pequeña gasolinera, compré un teléfono desechable, gafas de sol negras y un paquete de 6 cervezas. Ni siquiera me gustaba. Me senté en el auto afuera de la estación, abrí una y finalmente encendí el teléfono desechable. Los mensajes de texto inundaron como una tormenta. Emily, ¿dónde diablos estás? Emily, esto no es gracioso, Andrew. Madison, papá, por favor llámame. No es lo que piensas. Emily, no puedes simplemente desaparecer así. Estás siendo cruel. Rick Redar, oye, hombre, ¿podemos hablar? Ese último me hizo reír. Hablar conmigo después de acostarse con mi esposa, después de recoger a mi hija de la escuela como si fuera una figura paterna sustituta. No respondí. A ninguno de ellos. En cambio, le envié una foto a Emily. Solo una. Eran los papeles de divorcio firmados en la mesa de la cocina junto a una vela y un cuchillo. Estético, casi poético. Sin palabras, solo la imagen entregada, leída, luego silencio. Se sintió mejor que gritar jamás podría. Más tarde esa noche, caminé por mis recuerdos como viejas habitaciones en una casa en la que ya no vivía. Recordé la primera vez que vi a Emily. Fiesta universitaria, vaso rojo en la mano, risa tan fuerte que hizo que mi pecho se sintiera cálido. Me enganché en segundos. Tenía esta forma de atraer a todos hacia ella como la gravedad envuelta en lápiz labial. Esa misma gravedad me aplastó años después. Es curioso cómo funciona el amor así. Un día es tu hogar, al siguiente es tu prisión. Recordé cuando nació Madison. La sostuve en esa habitación de hospital, lágrimas corriendo por mi cara como un tonto. Le prometí entonces que la protegería, que sería su roca, que sería el hombre al que siempre admiraría. Ahora está viajando en el asiento del pasajero con un hombre que se acuesta con su madre a mis espaldas. ¿Dónde salió todo mal? Cuando la lealtad se convirtió en conveniencia. Cuando pasé de hago a merezco algo mejor. Había visto las señales, las ignoré. Las sonrisas falsas, los entrenamientos nocturnos, el teléfono bloqueado, el perfume aleatorio que no reconocía, los susurros en el pasillo, Madison siendo extrañamente reservada también, como si tuvieran una broma interna de la que yo ya no formaba parte. Resulta que yo era la broma, y había terminado de jugarla. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Congela todas las cuentas conjuntas permanentemente, dije. Envíale la notificación oficialmente. No me importa si llora, no me importa si ruega, no voy a volver. Hubo una larga pausa, luego, ¿estás seguro? Completamente seguro. Colgué, tiré el teléfono desechable al río detrás de la cabaña y lo vi hundirse en la corriente como un cuerpo que no necesitaba enterrar. Este era el nuevo comienzo. No un arco de venganza dramático, no un grito de simpatía, solo un hombre que finalmente se daba cuenta de que su valor no se medía por la lealtad de quienes lo rodeaban, sino por el coraje que se necesita para alejarse cuando escupen sobre esa lealtad. Y caminé. Sin mapa, sin plan, pero por primera vez en años no estaba perdido. Estaba libre. Esperaba silencio, pero Emily nunca pudo soportar ser ignorada. Le tomó menos de 48 horas pasar del pánico a la rabia. Mi abogado me envió un correo electrónico que ella envió, lleno de veneno enmascarado como preocupación. El asunto era simple, urgente, necesitamos hablar sobre el divorcio. Nosotros. Ya no había un nosotros. El cuerpo del correo electrónico era exactamente lo que esperarías de una mujer como ella.
Falsa dulzura en capas sobre pura manipulación. No sé por qué estás haciendo esto, Andrew. Estás abandonando a tu familia. Madison está herida. Estoy herida. Necesitamos hablar como adultos. Adultos. La misma mujer que introducía a escondidas a su amante en nuestras vidas como un parásito ahora quería jugar la carta de la madurez. Lindo. Luego vino el remate. Cometí un error. Los dos lo hicimos. Estaba sola, no me sentía vista, pero podemos arreglar esto. Releí esa línea una docena de veces, no por confusión, sino porque era tan repugnantemente familiar. Había escuchado esas palabras antes de un amigo cuya esposa lo dejó por su entrenador de gimnasio. Siempre se trataba de lo que sentían, lo que extrañaban, nunca del daño que causaban o del cuchillo que deslizaban entre tus costillas mientras sonreían. Emily no se sentía vista. Tal vez si pasara menos tiempo en su teléfono y más tiempo siendo realmente una esposa, se habría dado cuenta de que yo estaba parado allí mismo, todos los malditos días, manteniendo la casa unida, pagando cada factura, limpiando después de sus esfuerzos a medias de ser madre. No respondí al correo electrónico. Envió 3 más, cada uno más frenético. Uno era solo una foto de nuestro día de la boda. Ella con ese vestido de encaje, yo sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Luego, una línea debajo, ¿realmente vas a tirar todo esto por la borda? Fue entonces cuando rompí. Saqué un bloc de notas en blanco, escribí una oración con un marcador, tomé una foto y la envié por correo electrónico, lo tiraste por la borda en el momento en que Rick recogió a Madison de la escuela. Ella no respondió durante 2 días. Cuando lo hizo, no fue un correo electrónico, fue un correo de voz. Voz larga y temblorosa, lágrimas, probablemente falsas. Andrew, por favor, sé que lo arruiné, pero ¿podemos reunirnos una vez, cara a cara? Quiero explicar, quiero que entiendas. No se trataba de reemplazarte, no era amor, era solo comodidad. Él estaba allí cuando tú no estabas. Esa era la línea, la mentira disfrazada de honestidad, la excusa que todo cónyuge infiel saca de su bolsillo trasero como una tarjeta para salir de la cárcel gratis. Tú no estabas allí. Yo siempre estuve allí. Ella simplemente dejó de buscar. Reproduje el correo de voz de nuevo, no para escuchar sus palabras, sino para escuchar los espacios intermedios. Siempre puedes escuchar la verdad en el silencio, y su silencio gritaba una cosa: tenía miedo, no de perderme a mí, sino de perder la vida que le di, la casa, la estabilidad, los pagos de la matrícula, el futuro que estaba planeando en Florida con su juguete sexual, financiado por el mismo hombre al que escupió. Pensó que me rompería, pensó que volvería arrastrándome como un tonto enamorado. No sabía que ya había empacado las maletas emocionales mucho antes de salir por la puerta. No quedaba nada en mí para ella. Ni ira, ni amor, solo cenizas. Esa noche abrí un viejo álbum de fotos, encontré una de las primeras fotos de nosotros en una playa en Santa Cruz. Su cabello estaba salvaje al viento, mi brazo alrededor de su cintura. Me veía tan orgulloso, tan malditamente orgulloso. La arranqué, la encendí con un fósforo, la vi arder en la bandeja de metal afuera de la cabaña. Las llamas curvaron su sonrisa primero. ¿Bien? Esa era la parte que más mentía. Pasó una semana. Me quedé callado. Sin mensajes, sin respuestas, sin migas de pan para que ella las siguiera. Pero ella siguió intentándolo. Podía sentir su desesperación elevándose como humo en una casa en llamas. Los amigos comenzaron a comunicarse, su hermana me llamó 2 veces, su compañera de cuarto de la universidad, con quien no había hablado en una década, apareció repentinamente en mis mensajes directos con: oye, Emily está pasando por un momento difícil, tal vez ustedes dos puedan hablar. Hablar. La mujer destrozó nuestro matrimonio como una motosierra, y ahora todos querían que hablara, que me sentara y jugara a ser terapeuta con la misma persona que planeó su final feliz en Florida con su compañero de aventura mientras yo pagaba los sueños de nuestra hija. Eso es lo que pasa con la traición. Nunca se trata solo del acto, se trata de la facilidad con la que esperan que te lo tragues después. Así que hice algo inesperado. Aparecí. No se lo dije, no le di la cortesía de una advertencia. Simplemente entré a la casa, mi casa, un lluvioso jueves a las 7 de la tarde con las llaves que probablemente asumió que había tirado.
Estaba en el sofá, acurrucada en una manta con una copa de vino, el cabello recogido, el rímel corrido. La expresión de su rostro cuando entré en la sala de estar, no tiene precio. Andrew. Mi nombre cayó de sus labios como un pecado. Se levantó rápidamente, la manta se cayó, revelando una ropa cómoda que probablemente no se había quitado en días. Sus ojos me escanearon, tal vez esperando dulzura, arrepentimiento, amor. No encontró nada. ¿Todavía vives aquí?, pregunté casualmente, mirando a mi alrededor el desastre. Parece que Rick no lava los platos. No lo hagas, susurró, con la voz quebrada. Por favor, no sabía si alguna vez regresarías. No lo hice, respondí, colocando un sobremanila en la mesa de café. Vine a ver qué tan profunda era realmente la mentira. Ella parpadeó. ¿Qué? La llamada que hizo Madison, el novio, la mudanza, la fantasía de Florida. Vine a confirmar que realmente estabas tan perdida, que realmente creías que seguiría pagando por una vida en la que yo no existía. Abrió la boca buscando palabras, pero su silencio llenó la habitación más fuerte que cualquier excusa. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo finalmente. Me reí, un sonido hueco. Estabas planeando una nueva vida sin mí, Emily. Tenías a un hombre recogiendo a mi hija de la escuela. Estabas lista para correr. Lo quisiste decir en cada segundo. Sus lágrimas llegaron rápido, dramáticas. Estaba sola, Andrew. Siempre estabas trabajando, dejaste de mirarme como solías hacerlo. Me sentí invisible. Ahí estaba, esa desviación clásica. Mentiste, dije rotundamente. Engañaste, arrastraste a nuestra hija a esto, y todavía estás sentada allí tratando de hacerme el villano. Se dejó caer en el sofá, con la cara entre las manos. Cometí un error. No, respondí. Un error es olvidar un aniversario, quemar la cena. Lo que hiciste, eso fue estrategia. Lo planeaste. Me acerqué. ¿Quieres la casa? Lucha por ella en la corte. ¿Quieres manutención? Buena suerte. ¿Quieres simpatía? Llora. Me di la vuelta para irme, pero ella me agarró del brazo. Andrew, por favor, no nos hagas esto. Ahí estaba de nuevo, nosotros. Una palabra que enterró hace meses, pero que de repente estaba tratando de revivir ahora que el ataúd estaba clavado. La miré a los ojos, esos mismos ojos que solían sentirse como en casa, ahora eran solo puertas huecas a un lugar que nunca quise visitar de nuevo. No hay nosotros, Emily. Y con eso salí, esta vez de verdad. Sin dudarlo, sin una segunda mirada, solo el sonido de la lluvia detrás de mí y el débil eco de una mujer que se daba cuenta de que había apostado toda su vida y había perdido. 2 días después de confrontar a Emily, recibí una llamada que no esperaba, pero en el fondo sabía que llegaría. Madison, mi hija. La única persona que pensé que nunca me daría la espalda, a la que crié con cuentos para dormir, lecciones de piano y sándwiches de mantequilla de maní cortados en diagonal, tal como le gustaban. La niña que solía correr a la puerta cuando llegaba a casa del trabajo gritando, «Papi». Ahora era ella la que ayudaba a ocultar la aventura de su madre. «Papá», dijo, su voz insegura, como si no supiera cómo empezar. «¿Podemos hablar?» No dije nada. Solo escuché. Sé que estás enojado. Yo, no sabía que me habías escuchado ese día por teléfono. Nunca quise que te enteraras así. Casi me reí. Así como, quieres decir, al escucharte casualmente decirle a tu amiga que el novio de tu mamá te recoge de la escuela mientras planeas tu nueva vida en Florida, financiada por mí. Confié en ti, dije finalmente, cada palabra cortando más lento que la anterior. De todos, Madison, confié en ti. Tenía miedo, dijo. Mamá lo hizo parecer como si no te importara. Dijo que estabas demasiado ocupado, demasiado frío, que ya no la amabas. Mi pecho se apretó. Te mintió, dije, apenas conteniendo la amargura. Te manipuló. Lo sé ahora, susurró. Silencio. No lloró. Podía decir que quería hacerlo, pero había algo más detrás de su voz. Vergüenza, tal vez culpa. El peso de darse cuenta de que jugaste en la destrucción de la única persona que nunca te había fallado.
¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Ni una sola vez. Ella dudó. Porque no quería ser la razón por la que todo se derrumbara. Cerré los ojos. Madison, todo ya se estaba derrumbando. Tú solo ayudaste a sostener la escalera mientras tu mamá trepaba sobre mí. Ella sollozó, pero no me ablandé. No podía, no ahora. ¿Te trata bien?, pregunté de repente. ¿Qué? Rick, el novio de mamá. El tipo con el que te sentías tan cómoda que te recogía de la escuela. Ella se quedó callada. Él no es quien pensé que era. ¿Qué significa eso? Intentó ser tu reemplazo, dijo, con voz baja. Pero ni siquiera se acerca. Es arrogante, me habla con desprecio, solo se preocupa por mamá cuando se viste bien para él. No es real. Suspiré. Demasiado poco, demasiado tarde. ¿Por qué me llamas, Madison?, pregunté. ¿Por qué te extraño?, dijo. Porque sé que lo arruiné. No te protegí, y ahora ni siquiera reconozco la familia que solíamos ser. Sentí que algo cambiaba en mí. No perdón, todavía no, pero un reconocimiento de que todavía era joven, todavía maleable, y tal vez, solo tal vez, había sido atrapada en el fuego cruzado de las mentiras de Emily sin saber cómo escapar. Te amo, dije. Eso no ha cambiado. Pero necesito tiempo, Madison. Necesito aprender a confiar en ti de nuevo. Lo entiendo, susurró. Colgamos. Miré el techo durante mucho tiempo después de eso, preguntándome cuántos otros padres tuvieron que llorar a su familia mientras aún estaban vivos, preguntándome cuántos hombres tuvieron que mirar a sus hijas a los ojos y sentirse como extraños. Emily no solo me engañó, envenenó mis cimientos, convirtió a mi hija en una cómplice silenciosa, hizo que la traición pareciera una rutina para dormir. Y ahora tenía que reconstruir todo desde cero, no solo mi hogar, sino mi definición de familia. No pensé que volvería a saber de Rick, pero apareció como la cucaracha que es. Era tarde en la noche. Me mudé a un pequeño apartamento para entonces. Nada lujoso, una habitación, sin fotos familiares en la pared, sin recuerdos acechando en las esquinas. Solo espacio, limpio, tranquilo y mío. Los golpes llegaron suaves al principio, luego más fuertes. Abrí la puerta y allí estaba él. Rick Dalton, más alto de lo que recordaba, bronceado falso, chaqueta cara, esa confianza engreída de un hombre que pensó que había ganado algo. Solo que ahora sus ojos eran diferentes, nerviosos, parpadeantes, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?, pregunté, arrepintiéndome de haber abierto la puerta. Levantó ambas manos como un hombre a punto de rendirse. Solo quiero hablar. Ya has dicho suficiente con tu cremallera. Hizo una mueca. Mira, lo entiendo, la cagué. No, espeté, dando un paso adelante, obligándolo a retroceder un poco. No la cagaste. Sabías que estaba casada, sabías que yo todavía estaba en la imagen. Elegiste acostarte con mi esposa y jugar al chofer de mi hija como si fueras una versión barata de mí. Parpadeó rápidamente. No fue así. Ahórratelo. Pero él continuó. No sabía que llegaría tan lejos. Emily me dijo que ya te ibas. Dijo que su matrimonio básicamente había terminado. Dijo que no la habías tocado en un año. Entrecerré los ojos. ¿Entonces, la creíste? La tomaste en serio sin siquiera preguntarte por qué todavía estaría viviendo en mi casa, usando mis anillos, gastando mi dinero. Tuvo la audacia de encogerse de hombros. No estaba pensando. ¿Yo? No estabas pensando porque no te importaba. Pensaste que era débil, pensaste que me rendiría. Pero no lo hice, y ahora estás aquí. ¿Qué? ¿Para limpiar tu conciencia? Hizo una pausa, luego, para mi sorpresa, asintió. Ella también me está usando ahora, admitió. Pensé que teníamos algo, pero es manipuladora, hombre. Convierte cada discusión en tu culpa. Todavía habla de ti como si fueras este monstruo del que tuvo que escapar. Sonreí. Déjame adivinar, ¿te dijo que se quedó conmigo por Madison? Él asintió lentamente. Me reí. Emily clásica, siempre la víctima.
Hubo un largo silencio entre nosotros. Ella no te ama, dije, con voz fría. Nunca lo hizo, no realmente. Amaba la imagen, la seguridad, la historia. Tú eras solo un nuevo capítulo, uno que no esperaba que se derrumbara tan rápido. Él no discutió, no se inmutó. Simplemente se quedó allí, finalmente pareciendo un hombre que entendía lo que realmente significaba ser usado. Vete, dije, y no te acerques nunca más a mi hija. Si escucho que has estado a menos de 3 metros de ella, haré algo más que hablar. Él asintió, se dio la vuelta y se fue. Y así, Rick Dalton salió de mi vida. Sin fuegos artificiales dramáticos, sin golpe final, solo una figura desvaneciéndose en el pasillo, arrastrando tras de sí el desastre que ayudó a crear. Cerré la puerta, y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí paz. No porque lo perdonara, no porque algo se hubiera arreglado, sino porque la verdad había salido a la luz. Toda. Emily era exactamente quien temía que fuera. Madison estaba aprendiendo lentamente quién era realmente su madre. Y Rick no había sido más que un peldaño en su juego, y ahora lo sabía. El telón había caído, el espectáculo había terminado, y yo ya no formaba parte del guión. Emily siempre había sido una maestra de las apariencias. En las reuniones de padres y maestros, era la mamá radiante con lápiz labial perfecto y risas ensayadas. En Instagram, era la esposa del año publicando fotos de vacaciones y citas inspiradoras en las que nunca creyó. Incluso durante las primeras etapas de la aventura, sonreía para la cámara como si nada se estuviera pudriendo detrás de escena. Pero ahora se estaba desmoronando. Se corrió la voz sobre el divorcio rápidamente. Nuestro pueblo no era enorme, y los susurros viajaban como la pólvora. De repente, las mujeres que una vez le sonrieron durante las noches de vino comenzaron a mantener la distancia. Los hombres que una vez la miraron demasiado tiempo ahora evitaban el contacto visual. Y Rick, él la dejó. Aparentemente, después de nuestra pequeña conversación, se dio cuenta de que no estaba listo para ser su plan B o su plan de jubilación. Emily se quedó sola en la misma casa que una vez gobernó como una reina. Intentó luchar, lo intentó. Me arrastró a la corte exigiendo manutención y la mitad de todo, incluso después de que proporcioné pruebas innegables de su aventura. Mi abogado vino preparado, tranquilo y letal. Correos electrónicos, correos de voz, vigilancia de un investigador privado. Sí, contraté a uno durante las primeras sospechas. Todo estaba allí, las visitas nocturnas al hotel, los retiros de efectivo, incluso una foto de Rick besándola afuera del estacionamiento de la escuela después de recoger a Madison. El juez ni siquiera se inmutó. Manutención del cónyuge denegada, dictaminó. Dada la infidelidad y la manipulación financiera, el demandado retiene todos los activos enumerados. Ese fue el momento en que Emily se quebró. En la sala del tribunal, frente a extraños. Gritó, no palabras, solo un grito crudo, amargo, como si algo dentro de ella se hubiera agrietado por completo. Te lo di todo, gritó mientras me levantaba tranquilamente para irme. Me volví. Me diste mentiras. Se abalanzó hacia adelante como si quisiera abofetearme, pero el alguacil intervino. No me moví, no parpadeé, porque me di cuenta de algo entonces. Ella no me quería a mí. Solo quería control, el poder, la comodidad, la ilusión de ser amada mientras vivía como si la lealtad fuera opcional. Cuando le quité eso, cuando me elegí a mí mismo, perdió su identidad. Esa noche, Madison me envió un mensaje de texto. Madison. Se está volviendo loca, papá. Arrojó un vaso a la pared. Sigue hablando de Florida como si todavía fuera a suceder. Estás a salvo. Madison, sí, pero no creo que ella lo esté. Me ofrecí a recogerla, a alejarla del circo. Dijo, no, todavía no. Necesito verla por quien realmente es, escribió. Creo que finalmente lo hago ahora. Eso me rompió más que nada. Mi hija, mi pequeña niña, viendo a su madre colapsar bajo el peso de su propio engaño. Ningún niño debería tener que presenciar eso, pero Madison ya no era una niña. Todo este lío la había envejecido de maneras para las que no la había preparado. Miré el techo esa noche,
acostado en mi rígido colchón, y me pregunté cuánto dolor podía soportar un hombre antes de que se convierta en algo más. ¿Ira? No, eso ya lo había pasado. ¿Tristeza? Tal vez, pero incluso eso se estaba desvaneciendo ahora. Era solo comprensión. Comprensión de que la mujer con la que me casé nunca amó verdaderamente a nadie más que a sí misma. Comprensión de que la vida que pensé que estaba construyendo era para ella solo una red de seguridad hasta que apareciera algo mejor. Comprensión de que dejar ir no era debilidad, era supervivencia. Y por primera vez me di cuenta de que no era yo quien había perdido, era ella. Han pasado 3 meses. 3 meses desde que desaparecí del hogar que una vez llamé mío. Desde que cancelé la matrícula, congelé las cuentas bancarias y dejé los papeles del divorcio bajo una luz parpadeante de la cocina. Desde que el mundo que construí con manos encallecidas y noches largas se derrumbó en polvo bajo el peso de la traición. Y de alguna manera, todavía estoy de pie. No solo de pie, respirando, sintiendo, viviendo. Pensé que nunca volvería a sentirme completo, que la versión de mí que confiaba, que amaba con todo lo que tenía, se había ido para siempre. Pero de lo que me he dado cuenta es de esto: él no murió, solo evolucionó. Veo las cosas ahora, a las personas por quienes realmente son. Emily nunca fue leal, no de la manera en que una esposa debería serlo. Era leal a la conveniencia, a su imagen, a su necesidad de atención. En el momento en que la vida se volvió tranquila y real, ella corrió. Se alimentaba del drama como si fuera oxígeno. Si el amor no era caótico, no era real para ella. Pero el amor real está en la tranquilidad, está en estar al lado de alguien cuando el mundo no está mirando. No se trata de cenas a la luz de las velas o subtítulos de Instagram a juego. Se trata de elegir a alguien todos los malditos días, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Ella nunca me eligió a mí. Eligió la fantasía. Y Madison, ella también se está curando. Empezamos a reunirnos los fines de semana, a veces para tomar un café, a veces solo para caminar. No es perfecto, todavía hay distancia en sus ojos, como si temiera que una palabra equivocada pudiera romper el frágil hilo entre nosotros. Pero ella aparece, y eso cuenta. Un domingo nos sentamos en un banco del parque mientras los niños jugaban fútbol cerca. Se volvió hacia mí y dijo: creo que la odio a veces. ¿Está mal? Respiré hondo antes de responder. No, dije. No está mal sentir eso. Está mal vivir allí. No te instales en el odio, Madison. Visítalo si es necesario, pero no desempacar. Ella asintió, con los ojos vidriosos. Era solo una niña atrapada en una tormenta, y aunque desearía que hubiera hablado antes, ya no se lo reprochó. La culpa es del arquitecto de este desastre, su madre. En cuanto a Emily, me llamó la semana pasada. Número bloqueado. Respondí por curiosidad. Su voz era baja, hueca, como alguien que no había dormido en días. Rick se fue, se llevó sus cosas y desapareció. Dijo que ya no puede lidiar conmigo. Supongo que todos se van eventualmente. No respondí. Siempre odiaste que necesitara atención, continuó, mitad riendo, mitad llorando. Pero, ¿sabes qué es peor? Ser invisible. La dejé hablar, la dejé descargar cada palabra autocompasiva que pudo reunir. Luego dije: nunca fuiste invisible. Simplemente ignoraste a la única persona que realmente te vio. Y colgué. Esa fue la última vez que escuché su voz. Sin despedida, sin disculpas, solo el sonido de la finalidad. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí que el amor sin respeto es una bomba de tiempo. Aprendí que el silencio habla más fuerte que los gritos. Aprendí que irse no significa fracasar, a veces es lo más valiente que un hombre puede hacer. Y, sobre todo, aprendí que la paz no se encuentra en la venganza, se encuentra en la liberación. Así que aquí estoy, en un apartamento más pequeño, con menos ruido, menos caos, menos fingimientos, y más de mí de lo que he tenido en años. Si estás leyendo esto y estás donde yo estaba, perdido, traicionado, roto, escúchame cuando te digo que sobrevivirás. Y no solo eso, saldrás más limpio, más inteligente, más fuerte. Porque a veces lo peor que te pasa es lo mejor que te libera.